De niño, me sentaba durante horas con mapas extendidos sobre el suelo, moviendo soldaditos de plástico que representaban a dos de los ejércitos más colosales de la historia. Por un lado, la Wehrmacht alemana, con sus elegantes uniformes grises y la reputación de ser una máquina de guerra invencible. Por el otro, el Ejército Rojo Soviético, un gigante enigmático y masivo, representado por una marea de figuras de color verde oliva. La fascinación era inmensa. Era el choque definitivo de ideologías. El martillo y la hoz contra la esvástica, un enfrentamiento que parecía definir el bien y el mal en términos absolutos y brutales. Pero mientras leía y aprendía, una idea incómoda comenzó a formarse en mi mente. Algo que no encajaba en esa narrativa simple de opuestos irreconciliables. No me daba cuenta de cuánto sus estrategias, sus filosofías de guerra, se asemejaban entre sí, y es que, bajo la superficie de la política y la propaganda, los generales de Hitler y los mariscales de Stalin estaban pensando en la guerra de maneras sorprendentemente paralelas. Vamos a desentrañar esta fascinante historia y a descubrir las sorprendentes conexiones. Nos encontramos en el umbral de la década de 1940. El mundo contenía la respiración mientras la Alemania nazi, como una bestia desatada, devoraba Europa. Polonia había caído en semanas, Dinamarca y Noruega en un suspiro. Francia, la gran potencia militar de Europa Occidental, se había derrumbado en poco más de un mes. La artífice de estas victorias relámpago era la Wehrmacht, un ejército que parecía haber perfeccionado la guerra moderna. Sus divisiones Panzer, apoyadas por el terrorífico grito de las sirenas de los bombarderos en picado Stuka, se movían con una velocidad y una ferocidad nunca vistas. Parecían imparables, un instrumento de conquista perfectamente afilado. Al otro lado del continente se extendía la inmensidad de la Unión Soviética. Su ejército rojo era, en muchos sentidos, un misterio para el mundo exterior. Era gigantesco, con millones de hombres bajo las armas y una capacidad industrial que, aunque subestimada, era formidable. Sin embargo, también arrastraba el estigma de las recientes purgas de Stalin. En un arrebato de paranoia, el dictador soviético había decapitado a su propio cuerpo de oficiales. Miles de los mejores y más experimentados comandantes, desde mariscales de renombre hasta capitanes de compañía, habían sido arrestados, torturados y ejecutados. El ejército que quedaba era un gigante herido, con una cúpula de mando aterrorizada y a menudo incompetente. Su torpe desempeño en la guerra de invierno contra la pequeña Finlandia parecía confirmar las sospechas de Occidente. El ejército rojo era un coloso con pies de barro, grande en número, pero pobre en calidad. Este era el escenario. Por un lado, el ejército alemán, en la cima de su poder y eficacia, considerado el mejor instrumento de combate del planeta. Por otro, el ejército soviético, masivo y potencialmente poderoso, pero gravemente debilitado desde dentro. El choque entre ambos no sería simplemente una batalla más de la Segunda Guerra Mundial. Sería el enfrentamiento terrestre más grande y sangriento de la historia de la humanidad. El frente oriental se convertiría en el crisol donde se decidiría el destino del mundo. Un teatro de operaciones de una escala tan vasta que empequeñecía a todos los demás. Y en el corazón de este titánico conflicto no solo había hombres y máquinas, sino también ideas. Ideas sobre cómo librar y ganar una guerra total. Para entender cómo luchaban estos dos ejércitos, primero debemos comprender un concepto fundamental: la doctrina militar. Una doctrina militar no es simplemente un conjunto de reglas o un manual de tácticas. Es la filosofía fundamental que guía a un ejército. Es la forma en que piensa sobre la guerra. Responde a las preguntas más importantes. ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Cómo debemos movernos? ¿Cómo debemos concentrar nuestra fuerza? ¿Y cómo, en última instancia, quebramos la voluntad de lucha del enemigo? La doctrina es el cerebro colectivo de un ejército, el software que se ejecuta en el hardware de sus tanques, aviones y soldados. Y aquí es donde nuestra historia da un giro inesperado. Porque en la década de 1920 y 1930, mientras el mundo se recuperaba de la carnicería estática de la Primera Guerra Mundial, con sus trincheras, alambres de púas y avances medidos en metros de barro ensangrentado, los teóricos militares más brillantes de Alemania y la Unión Soviética llegaron, de forma independiente, a conclusiones muy similares. Ambos entendieron que la clave para evitar un nuevo estancamiento era la velocidad, el movimiento y el ataque en profundidad. Ambos vieron en el tanque y en el avión las herramientas para romper las líneas enemigas y llevar la guerra al corazón del territorio adversario.
De esta visión compartida nacieron dos doctrinas que, aunque llevaban nombres diferentes y se originaron en sistemas opuestos, eran hermanas en su concepción: la Blitzkrieg alemana y la batalla en profundidad soviética. Empecemos con la más famosa, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Su nombre mismo evoca imágenes de un poder abrumador y repentino. La Blitzkrieg no era una estrategia oficial escrita en un solo manual, sino más bien un concepto operativo que evolucionó a partir de las ideas de teóricos como Heinz Guderian. La idea central era evitar a toda costa la guerra de desgaste que había desangrado a Alemania en 1914. En lugar de atacar a lo largo de todo el frente en una línea uniforme, la Blitzkrieg abogaba por la concentración masiva de fuerzas en un punto específico y estrecho, el Schwerpunkt o punto de gravedad. Imagina un muro. La vieja forma de hacer la guerra era empujar contra todo el muro con la esperanza de que cediera. La Blitzkrieg era coger el martillo más pesado posible y golpear un solo ladrillo con toda tu fuerza. Ese martillo era la división Panzer, una concentración abrumadora de tanques apoyada por artillería móvil e infantería motorizada que se lanzaba contra el sector más débil de las defensas enemigas. Justo antes y durante el asalto, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, actuaría como artillería volante. Los bombarderos en picado Stuka, con sus sirenas de trompeta de Jericó sembrando el pánico, atacarían las posiciones fortificadas, los nudos de comunicación y la artillería enemiga, paralizando al defensor. Una vez que la punta de lanza blindada rompía el frente, no se detenía a luchar contra las bolsas de resistencia. La velocidad era esencial. Los Panzers se adentraban profundamente en la retaguardia enemiga, como un cuchillo caliente en la mantequilla. Su objetivo eran los centros de mando, las líneas de suministro, los puentes y los aeródromos. Creaban el caos y la parálisis. Mientras tanto, divisiones de infantería motorizada seguían de cerca a los tanques, ensanchando la brecha y comenzando la segunda fase, el envolvimiento. Las columnas blindadas giraban tras las líneas enemigas, formando dos gigantescas pinzas que se cerraban decenas o incluso cientos de kilómetros detrás del frente principal, atrapando a ejércitos enteros en una bolsa o kessel. Para las tropas atrapadas, la situación era desesperada. Sus comunicaciones estaban cortadas, sus suministros agotados y sus líderes paralizados. El objetivo de la Blitzkrieg no era solo derrotar al enemigo en el campo de batalla, era provocar un colapso psicológico y sistémico total, aniquilar su capacidad y su voluntad de seguir luchando. Ahora viajemos a la Unión Soviética. Aquí, en la década de 1920 y principios de la de 1930, un grupo de oficiales increíblemente innovadores, liderados por el mariscal Mikhail Tukhachevsky, estaba desarrollando su propia respuesta al estancamiento de la guerra de trincheras. Su creación fue la Glubokaya Operatsiya, la operación en profundidad, o como se la conoce comúnmente, la batalla en profundidad. Y si la descripción de la Blitzkrieg te resultó familiar, prepárate. La teoría de la batalla en profundidad sostenía que las guerras futuras no se decidirían en una sola batalla en la línea del frente, sino a través de una serie de operaciones simultáneas y sucesivas que golpearan todo el sistema defensivo del enemigo en toda su profundidad estratégica. Al igual que los alemanes, los soviéticos vieron el potencial de los tanques, los aviones y las tropas aerotransportadas para romper las defensas estáticas. La doctrina soviética era aún más estructurada y teórica que la alemana. Preveía un ataque llevado a cabo por múltiples escalones. El primer escalón, compuesto por infantería y artillería, rompería las defensas tácticas iniciales del enemigo, pero justo detrás de ellos, esperando el momento preciso, estaría el escalón de explotación. Este era un poderoso ejército de tanques, a menudo un cuerpo mecanizado o un ejército de tanques completo, cuya misión era lanzarse a través de la brecha abierta por el primer escalón. Y al igual que los Panzers alemanes, su objetivo no era el frente, sino la retaguardia. Se adentrarían 50, 100 o incluso 200 kilómetros en territorio enemigo, destruyendo cuarteles generales, depósitos de suministros y reservas estratégicas, mientras que al mismo tiempo la Fuerza Aérea Soviética y las tropas paracaidistas atacarían puntos clave aún más profundos. La idea era la misma: provocar la parálisis total del enemigo. No se trataba de empujarlo hacia atrás, sino de desintegrar todo su sistema defensivo desde dentro. No era una sola lanza, sino una serie de olas, una tras otra, diseñadas para abrumar y colapsar al adversario en su totalidad. Era una doctrina audaz,
ambiciosa y en su núcleo conceptualmente idéntica a la Blitzkrieg. El uso de la masa, la velocidad y el ataque en profundidad para lograr una victoria decisiva y evitar una guerra de desgaste. La ironía trágica es que Tukhachevsky y la mayoría de los pioneros de esta doctrina fueron ejecutados por orden de Stalin en la Gran Purga de 1937. Sus ideas fueron denunciadas como subversivas y la teoría de la batalla en profundidad fue archivada. El Ejército Rojo, en vísperas de la mayor invasión de la historia, había abandonado voluntariamente la misma doctrina que podría haberlo salvado. Y es aquí, en esta sorprendente similitud y en esta trágica divergencia, donde comienza nuestra verdadera historia. Porque una cosa es tener la teoría en un papel, y otra muy distinta, aplicarla en el infierno de acero y fuego del Frente Oriental. Capítulo 1. Doctrina militar soviética. La batalla en profundidad. La máquina de guerra soviética. Anatomía de la batalla en profundidad. Para comprender la magnitud del Frente Oriental, debemos abandonar la imagen simplista del Ejército Rojo como una simple horda humana que se lanzaba ciegamente contra las ametralladoras alemanas. Esa es una caricatura peligrosa que ignora la sofisticada y brutalmente eficaz maquinaria de guerra que los soviéticos, a un coste terrible, lograron perfeccionar. El nombre de esa maquinaria era Batalla en Profundidad, Glubokaya Operatsiya, y su lógica, una vez desatada, era tan implacable como el invierno ruso. Como mencionamos, esta doctrina nació de la mente de visionarios como el mariscal Mikhail Tukhachevsky, quien comprendió que para evitar un nuevo matadero como el de la Primera Guerra Mundial, no bastaba con romper la línea del frente. Había que aniquilar todo el sistema defensivo del enemigo de un solo golpe, atacando no solo su piel, sino también sus órganos vitales, su mando, su logística y sus reservas, todo de manera simultánea. La batalla en profundidad no era una sola estocada, era un ataque al sistema nervioso central del ejército enemigo. Los pilares de la doctrina. Entonces, ¿cómo funcionaba en la práctica? Se basaba en varios principios clave que trabajaban en una aterradora sinfonía de destrucción. El primer principio era el ataque simultáneo en toda la profundidad táctica. Imagina una defensa alemana típica, una primera línea de trincheras y búnkeres, detrás de ella una segunda línea, luego posiciones de artillería, más atrás los cuarteles generales de división y finalmente las reservas blindadas listas para contraatacar. El enfoque tradicional sería atacar la primera línea, conquistarla, agruparse y luego atacar la segunda. La batalla en profundidad consideraba esto una locura, pues le daba tiempo al enemigo para reaccionar. En su lugar, los soviéticos desataban el infierno sobre todas esas capas a la vez. Justo antes del asalto principal, una preparación artillera de una densidad nunca antes vista caería no solo sobre las trincheras del frente, sino también sobre las posiciones de artillería enemigas a kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, la aviación de ataque, como el famoso Ilyushin Il-2 Shturmovik, el tanque volador, bombardearía los nudos de comunicaciones y los cuarteles generales en la retaguardia. El objetivo era paralizar al defensor, cegarlo y ensordecerlo antes de que el primer soldado de infantería saliera de su trinchera. El segundo principio era el uso masivo de armas combinadas en escalones. El asalto no era una única oleada, era una serie de olas cuidadosamente coreografiadas, cada una con un propósito específico. El primer escalón estaba compuesto principalmente por ejércitos de fusileros. Su trabajo era el más sangriento, romper las defensas frontales del enemigo. Eran la punta de ariete humana, apoyada por una cantidad abrumadora de artillería que literalmente barría el terreno frente a ellos. Su objetivo no era avanzar mucho, sino abrir una brecha, una herida en la línea enemiga. Una vez abierta esa herida, entraba en acción el segundo escalón o escalón de explotación. Aquí es donde residía la verdadera fuerza de la doctrina. Este escalón estaba formado por cuerpos de tanques y cuerpos mecanizados independientes, a menudo agrupados en ejércitos de tanques enteros. Eran una marea de acero de cientos de tanques T-34 y cañones de asalto. Su misión era clara: ignorar las bolsas de resistencia restantes en el frente y lanzarse a toda velocidad a través de la brecha. El tercer y crucial principio era la explotación y el cerco. El escalón de explotación no se movía sin rumbo. Tenía objetivos claros en la profundidad operativa del enemigo, a 50 o 100 kilómetros de distancia. Al avanzar,
Estas columnas blindadas se dividían en dos pinzas gigantescas que buscaban rodear a divisiones enteras o incluso a ejércitos alemanes completos. Mientras la infantería del primer escalón fijaba a los alemanes en un combate frontal brutal, los tanques del segundo escalón cerraban la trampa por la espalda. El resultado era un Kessel o caldero. Exactamente la misma táctica que los alemanes habían usado con tanto éxito en 1941, pero ahora aplicada a una escala industrial y con una fuerza abrumadora. Ventajas y desventajas. Una espada de doble filo. La efectividad de esta doctrina, una vez que los soviéticos la dominaron a partir de 1943, era innegable. Su principal ventaja era su capacidad para aplastar defensas estáticas y bien preparadas. Los alemanes eran maestros de la defensa, capaces de convertir cualquier pueblo o colina en una fortaleza. La batalla en profundidad contrarrestaba esto al no darles un punto focal sobre el que defenderse. El ataque venía de todas partes a la vez, y una vez que la línea se rompía, la situación se volvía desesperada casi al instante. Operaciones como Bagration en 1944 son el ejemplo perfecto. En cuestión de semanas, el grupo de ejércitos centro-alemán, una de las formaciones más poderosas de la Wehrmacht, fue completamente aniquilado, borrado del mapa. Sin embargo, esta doctrina tenía desventajas y dependencias críticas. La más evidente era su inmensa sed de recursos. La batalla en profundidad no era sutil, era una estrategia de maza. Exigía una superioridad numérica y material abrumadora en el punto de ataque, a menudo de 5-1 en infantería, 10-1 en artillería y una superioridad similar en tanques. Sin esta masa aplastante, la ruptura inicial era imposible y toda la operación se venía abajo. Esto significaba que los soviéticos tenían que pasar meses acumulando en secreto cantidades ingentes de hombres y material antes de cada gran ofensiva, un desafío logístico monumental. Otra desventaja era su rigidez y su coste humano. El plan era supremo. Se esperaba que los comandantes en el terreno lo siguieran al pie de la letra y los fracasos se pagaban a menudo con la vida. La doctrina aceptaba e incluso planificaba pérdidas humanas catastróficas, especialmente en el primer escalón de fusileros, cuya tarea era esencialmente absorber el grueso del fuego defensivo alemán para crear la brecha por la que pasarían los valiosos tanques. La vida de un soldado de infantería era un recurso tan gastable como una bala de fusil. Finalmente, la doctrina era vulnerable durante su ejecución. El momento más peligroso era justo después de la ruptura, cuando las largas columnas blindadas del escalón de explotación se adentraban en territorio enemigo, con sus flancos expuestos y sus líneas de suministro extendidas al máximo. Un contraataque alemán bien coordinado por parte de sus reservas Panzer podía cortar estas puntas de lanza y causar estragos. El éxito de toda la operación dependía de la velocidad y del impulso continuo para evitar que el enemigo se reorganizara. Si el avance se detenía, la ofensiva podía fracasar. La batalla en profundidad era como una avalancha, imparable una vez que ganaba momento, pero difícil de poner en marcha y vulnerable si perdía su impulso. Capítulo 2. Blitzkrieg alemana. La guerra relámpago. El águila nazi. Anatomía de la Blitzkrieg. Si la batalla en profundidad soviética era un rodillo compresor industrial, la Blitzkrieg alemana era un bisturí de cirujano, una herramienta de precisión diseñada para desmembrar a un ejército enemigo con una velocidad y una violencia impactantes. El término guerra relámpago no era solo propaganda, era la descripción literal de su objetivo: ganar la guerra tan rápido que el enemigo ni siquiera tuviera tiempo de comprender que estaba siendo derrotado. Nació del trauma de la Primera Guerra Mundial y de la necesidad de una nación como Alemania, con recursos limitados, de evitar a toda costa una larga y ruinosa guerra de desgaste. El corazón de la filosofía Blitzkrieg era el concepto de Schwerpunkt, o punto de gravedad. En lugar de distribuir sus fuerzas a lo largo de un frente amplio, los estrategas alemanes concentraban una fuerza abrumadora de sus mejores unidades, las divisiones Panzer, en un sector muy estrecho de las líneas enemigas. La idea era no empujar, sino perforar, encontrar o crear un punto débil y atravesarlo con una fuerza imparable, ignorando los flancos y adentrándose directamente en la retaguardia enemiga para sembrar el caos. La velocidad lo era todo. La parálisis del mando enemigo era el objetivo final. La sinfonía de la destrucción.
La Blitzkrieg no era simplemente una carga de tanques, era una intrincada coreografía de armas combinadas, donde cada elemento tenía un papel vital y sincronizado. El primer y más icónico elemento eran las divisiones Panzer. Estas no eran solo unidades de tanques, sino formaciones autónomas que contenían todos los elementos de un ejército en miniatura. Tanques como punta de lanza, infantería mecanizada, conocida como Panzer Grenadiers, que se movía en camiones o semiorugas para seguir el ritmo de los blindados, artillería autopropulsada, ingenieros para superar obstáculos y unidades de reconocimiento. Esta autosuficiencia permitía a una división Panzer operar de forma independiente, muy por detrás de las líneas enemigas durante días. Su misión no era conquistar terreno, sino desarticular la estructura de mando del enemigo. El segundo elemento, que actuaba como los ojos y la artillería de largo alcance de los Panzer, era la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. La cooperación entre el aire y la tierra fue la clave del éxito inicial de la Blitzkrieg. Antes del asalto terrestre, los bombarderos medios atacaban aeródromos y nudos ferroviarios para impedir que el enemigo moviera sus refuerzos. Y justo en el Schwerpunkt, los bombarderos en picado Junkers Ju-87 Stuka desempeñaban un papel aterrador. Equipados con sirenas que emitían un chillido demoníaco, se lanzaban en picado casi vertical para lanzar sus bombas con una precisión milimétrica sobre búnkeres, nidos de ametralladoras o posiciones de artillería que frenaban el avance de los tanques. Eran, en esencia, artillería de precisión bajo demanda, que no solo destruía físicamente al enemigo, sino que también lo destrozaba psicológicamente. Una vez que los tanques y la infantería mecanizada rompían el frente, entraba en juego el tercer elemento, la velocidad y la explotación. Las unidades Panzer no se detenían, se lanzaban hacia adelante, rodeando ciudades, ignorando focos de resistencia y dirigiéndose directamente a los puentes, los cruces de carreteras y los cuarteles generales enemigos. El objetivo era cortar las líneas de comunicación y suministro, creando confusión y pánico. Mientras las veloces divisiones Panzer formaban las pinzas del cerco, las divisiones de infantería, que se movían a pie, llegaban detrás para asegurar el terreno, reducir las bolsas de resistencia y consolidar el Kessel o caldero. Para cuando las tropas enemigas atrapadas en el frente se daban cuenta de lo que pasaba, los tanques alemanes ya estaban a 100 kilómetros a su espalda, y su destino estaba sellado. El bisturí en acción, Polonia y Francia. La efectividad de esta doctrina en las primeras fases de la guerra fue absolutamente devastadora. Fue un shock para un mundo que todavía pensaba en términos de frentes estáticos y avances lentos. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 fue el primer ensayo general. Aunque el ejército polaco luchó con valentía, fue simplemente desbordado. Mientras la infantería polaca estaba fijada en la frontera, las divisiones Panzer y motorizadas alemanas penetraron profundamente en el país, rodeando a los ejércitos polacos en enormes bolsas y capturando Varsovia en menos de un mes. El mundo observó conmocionado la velocidad y la eficiencia de la nueva forma de guerra alemana. Pero la obra maestra de la Blitzkrieg, la demostración que dejó al mundo boquiabierto, fue la Batalla de Francia en mayo de 1940. El ejército francés era considerado el más poderoso de Europa, con más hombres y, en algunos casos, tanques de mejor calidad que los alemanes. Su estrategia era defensiva, confiando en la inexpugnable línea Maginot y esperando una repetición de la guerra de trincheras. Los alemanes hicieron exactamente lo que los franceses no esperaban. En lugar de atacar de frente las principales defensas, el Schwerpunkt alemán se dirigió a través del bosque de las Ardenas, una zona densamente boscosa considerada intransitable para los tanques. 7 divisiones Panzer, en una monstruosa columna de tráfico de más de 200 kilómetros, avanzaron por los estrechos caminos del bosque. Cuando emergieron al otro lado del río Mosa, habían flanqueado por completo el principal ejército aliado. A partir de ahí, fue una carrera hacia el mar. Las divisiones Panzer de Guderian y Rommel no se dirigieron a París, sino que corrieron hacia el oeste, hacia el Canal de la Mancha, cortando a los ejércitos aliados en Bélgica y el norte de Francia de sus líneas de suministro. En cuestión de días, las mejores unidades francesas y toda la fuerza expedicionaria británica quedaron atrapadas. La evacuación de Dunkerque fue una consecuencia directa de este audaz golpe.
Francia, la gran vencedora de la Primera Guerra Mundial, se derrumbó y se rindió en apenas 6 semanas. La Blitzkrieg había demostrado ser más que una táctica. Era un arma estratégica que podía derrotar a naciones enteras antes de que tuvieran la oportunidad de movilizar plenamente sus recursos. Su éxito se basaba en la audacia, la velocidad, la sorpresa y una coordinación impecable. Pero como los alemanes pronto descubrirían en las vastas y despiadadas estepas de la Unión Soviética, un bisturí, por muy afilado que sea, tiene sus límites cuando se enfrenta a un cuerpo de tamaño continental. Capítulo 3. El choque de titanes. Diferencias y similitudes clave. Espejos oscuros. El choque de doctrinas. Al colocar la Blitzkrieg y la batalla en profundidad una al lado de la otra, la imagen que emerge no es la de opuestos, sino la de dos depredadores alfa que evolucionaron en entornos diferentes para cazar de formas notablemente similares, pero con distintas especializaciones. Ambas doctrinas eran hermanas de sangre, nacidas del mismo deseo de usar la velocidad, el blindaje y la profundidad para evitar el estancamiento de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sus diferencias en filosofía y escala se convertirían en el factor decisivo del frente oriental. La fortaleza principal de la Blitzkrieg era su eficiencia letal. Era una doctrina de calidad sobre cantidad. Se basaba en la habilidad, la iniciativa de los comandantes en el terreno y la perfecta sincronización de sus armas combinadas. Era un bisturí diseñado para noquear al oponente antes de que pudiera reaccionar, ideal para una nación como Alemania que no podía permitirse una guerra larga. Su debilidad, sin embargo, era la otra cara de la moneda, era logísticamente frágil. Las puntas de lanza Panzer se adentraban tanto y tan rápido que a menudo superaban sus propias líneas de suministro de combustible y municiones. Dependía por completo de una victoria rápida. Si el enemigo no se colapsaba, si lograba resistir el shock inicial y forzar una lucha prolongada, el bisturí se mellaba y la Blitzkrieg perdía su impulso. Por otro lado, la fortaleza de la batalla en profundidad era su fuerza bruta y su resiliencia. Era una doctrina de cantidad como cualidad. No buscaba la elegancia, sino la aniquilación a través de una masa abrumadora. Estaba diseñada para las vastas distancias de la Unión Soviética y su enorme reserva de mano de obra y recursos industriales. Su principal debilidad, especialmente en las primeras etapas, era su inmensa torpeza y su terrible coste. Exigía una planificación centralizada y rígida, y un nivel de coordinación que el purgado y aterrorizado cuerpo de oficiales del Ejército Rojo de 1941 era incapaz de ejecutar. Además, aceptaba un nivel de bajas que habría destrozado la moral de cualquier otro ejército. Era un mazo que, si fallaba el golpe, dejaba a su usuario exhausto y vulnerable. En 1941, la eficiente y experimentada Blitzkrieg se enfrentó a una mal ejecutada y teórica batalla en profundidad, y el resultado fue la aniquilación de ejércitos soviéticos enteros. El bisturí alemán desmembró al torpe gigante soviético, pero el gigante era inmenso y aprendía rápido. El límite del relámpago. Stalingrado. La Blitzkrieg había funcionado a la perfección en las llanuras abiertas de Polonia y Francia. Se basaba en el movimiento, en la capacidad de los tanques para maniobrar y rodear al enemigo. Pero, ¿qué sucede cuando le quitas su espacio para maniobrar? La respuesta se encontró en las ruinas calcinadas de una ciudad a orillas del Volga, Stalingrado. Cuando el sexto ejército alemán llegó a Stalingrado en el otoño de 1942, su doctrina se estrelló contra un muro de hormigón y acero. La lucha urbana anuló todas las ventajas de la Blitzkrieg. La velocidad se volvió irrelevante. El avance no se medía en kilómetros por día, sino en metros ganados a costa de sangre en una lucha salvaje por cada habitación, cada sótano y cada alcantarilla. Los tanques se convirtieron en ataúdes de acero. En las calles estrechas y llenas de escombros, los Panzers eran vulnerables a los equipos antitanques soviéticos que podían acechar en las ruinas y atacarlos a quemarropa. El poder aéreo perdió su eficacia. La lucha era tan cercana que la Luftwaffe no podía bombardear las posiciones soviéticas sin arriesgarse a golpear a sus propias tropas. La batalla se degeneró en lo que los alemanes llamaron Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Era una lucha primitiva de granadas, subfusiles y palas afiladas. Este tipo de combate de desgaste era precisamente la guerra que la Blitzkrieg estaba diseñada para evitar. Jugaba a favor de la principal fortaleza soviética,
una tenacidad sobrehumana y una indiferencia casi total ante las bajas. En Stalingrado, el bisturí alemán se rompió al intentar cortar una roca. El Sexto Ejército quedó atrapado, sus líneas de suministro cortadas por una masiva contraofensiva soviética, Operación Urano, y finalmente fue aniquilado. Stalingrado no solo fue una derrota militar para Alemania, fue una derrota doctrinal. Demostró que la guerra relámpago tenía un límite. El gigante aprende, la antítesis de la Blitzkrieg. Los soviéticos pagaron su educación en el arte de la guerra con millones de vidas en 1941 y 1942, pero aprendieron las lecciones. Se dieron cuenta de que no podían superar a la Wehrmacht en finura táctica, al menos no al principio, así que decidieron cambiar las reglas del juego. Si la Blitzkrieg se basaba en perforar una línea delgada, ellos eliminarían esa línea. La respuesta soviética fue la defensa en profundidad. En lugar de concentrar todas sus fuerzas en el frente, donde una ruptura alemana podía cercarlas, comenzaron a crear zonas defensivas increíblemente densas y de muchos kilómetros de profundidad. Comerciaron espacio, del cual tenían de sobra por tiempo y sangre alemana. La prueba de fuego de esta nueva estrategia llegó en la batalla de Kursk en el verano de 1943. Los alemanes planearon una última y masiva ofensiva Blitzkrieg para cortar un gran saliente en el frente soviético. Pero la inteligencia soviética sabía exactamente dónde y cuándo atacarían. En lugar de retirarse, el mariscal Zhukov ordenó a sus hombres cavar. Crearon la posición defensiva más formidable de la historia. Cientos de kilómetros de trincheras, campos de minas con una densidad sin precedentes, zanjas antitanque y, lo más importante, cientos de cañones antitanque ocultos y concentrados en frentes antitanque, Packfronts. Cuando los Panzers alemanes, incluyendo los nuevos y temibles tanques Tiger y Panther, se lanzaron al ataque, no encontraron una línea que romper, sino una trampa mortal de kilómetros de profundidad. Se atascaron en los campos de minas. Fueron acribillados desde todas las direcciones por cañones antitanque bien camuflados y acosados por la infantería. La Blitzkrieg, la doctrina del movimiento, se vio obligada a una batalla de desgaste brutal contra defensas preparadas. Los alemanes empujaron, pero cada metro les costó tanques y hombres que ya no podían reemplazar. Cuando la ofensiva alemana finalmente se agotó, con sus preciosas divisiones Panzer destrozadas, los soviéticos desataron su propia carta. Masivas reservas estratégicas que habían mantenido ocultas. Lanzaron una contraofensiva siguiendo los principios perfeccionados de la batalla en profundidad, y a partir de ese momento, y hasta el final de la guerra, el Ejército Rojo nunca volvería a ceder la iniciativa estratégica. Habían absorbido el golpe del bisturí, lo habían mellado contra su yunque defensivo y ahora estaban listos para aplastarlo con su propio mazo. Capítulo 4. Legado y lecciones aprendidas. El legado de la guerra total. El eco de los cañones del frente oriental no se desvaneció en 1945. Resuena hasta nuestros días en las academias militares y en los campos de batalla de todo el mundo. El brutal enfrentamiento entre la Blitzkrieg y la batalla en profundidad se convirtió en el laboratorio del que surgió gran parte del pensamiento militar moderno. Ambas doctrinas, a su manera, demostraron ser inmortales, adaptándose y evolucionando mucho más allá de la vida de los regímenes que las crearon. El legado de la Blitzkrieg es visible en casi todas las doctrinas militares occidentales. Su énfasis en la velocidad, la iniciativa y la descentralización del mando, lo que los alemanes llamaban Auftragstaktik o táctica de misión, fue estudiado y adoptado. La idea de que a los comandantes subalternos se les debe dar un objetivo, pero también la libertad de decidir cómo alcanzarlo, se convirtió en un pilar del pensamiento militar de la OTAN. Conceptos como la batalla aeroterrestre, Airland Battle, del ejército estadounidense durante la Guerra Fría eran, en esencia, una evolución de la Blitzkrieg, diseñada para usar una fuerza tecnológicamente superior para derrotar a las masivas formaciones blindadas del Pacto de Varsovia en Europa con un golpe rápido y profundo. Por su parte, la batalla en profundidad se convirtió en la matriz de la guerra moderna de armas combinadas a gran escala. Su enfoque sistémico, la idea de sincronizar artillería, blindados, aviación e infantería en una operación masiva y continua para aplastar al enemigo en toda su profundidad, es la base de cómo los grandes ejércitos planean la guerra hoy en día. Aunque los ejércitos occidentales valoraban la flexibilidad de la Blitzkrieg,
La escala y la ambición de la batalla en profundidad soviética proporcionaron el modelo para las operaciones a nivel de ejército y de frente. Demostró que la guerra moderna no se ganaba con una sola batalla brillante, sino con una campaña industrial y metódica de aniquilación. La tecnología cambia, los principios permanecen. Por supuesto, el campo de batalla de hoy es radicalmente diferente al de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología ha transformado la forma en que se libra la guerra de maneras que Guderian o Tukhachevsky apenas podrían haber imaginado. El tanque, el rey indiscutible del campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, ha visto su dominio desafiado. El desarrollo de misiles guiados antitanque, ATGM, que pueden ser transportados por un solo soldado, significa que la infantería tiene un poder de fuego capaz de destruir los tanques más avanzados a kilómetros de distancia. Esto cambia fundamentalmente la ecuación de la ofensiva blindada, que es el núcleo tanto de la Blitzkrieg como de la batalla en profundidad. Pero el cambio más profundo es el paso hacia la guerra de información. Hoy en día, el objetivo no es solo destruir las divisiones enemigas, sino paralizar su red de mando y control. La guerra electrónica para bloquear las comunicaciones, los ciberataques para desactivar sistemas logísticos y la propaganda en redes sociales para erosionar la moral son ahora armas tan importantes como los proyectiles de artillería. Se podría decir que estamos presenciando una especie de Blitzkrieg digital, donde los ataques se mueven a la velocidad de la luz para colapsar la capacidad del enemigo para tomar decisiones. Del mismo modo, un ataque cibernético profundo contra la infraestructura crítica de una nación es la encarnación moderna de la batalla en profundidad, buscando la parálisis estratégica sin disparar un solo tiro. La lección eterna. Y esto nos lleva de vuelta a donde empezamos, a un niño fascinado por un conflicto titánico, tratando de entender la naturaleza de la guerra. La historia del choque entre la Blitzkrieg y la batalla en profundidad es más que un simple relato de tanques y estrategias. Es una lección fundamental sobre la guerra misma. Nos enseña que ninguna doctrina es infalible y que la adaptación es la clave para la supervivencia. La Wehrmacht, tan brillante en 1940, se anquilosó en su propio éxito y fue incapaz de adaptarse a la escala y la brutalidad del frente oriental. El Ejército Rojo, inicialmente inepto y torpe, aprendió de sus errores catastróficos, se adaptó y finalmente creó una máquina de guerra que aplastó a su creador. Nos muestra que la tecnología es un factor crucial, pero que la voluntad humana, la logística y la geografía pueden ser igualmente decisivas. La mejor tecnología del mundo no sirve de nada si tus tanques no tienen combustible o si tus soldados no tienen la voluntad de luchar en el barro helado. Comprender este pasado no es un ejercicio académico. Es una necesidad para el presente y el futuro. Las armas cambian, los mapas se redibujan, pero los principios de la guerra, sorpresa, masa, movimiento, engaño, logística y moral, son eternos. La historia del Frente Oriental es un recordatorio sombrío de que aquellos que no aprenden de las complejas y a menudo incómodas lecciones del pasado están condenados a repetirlas en futuros campos de batalla, con nuevas tecnologías, pero con el mismo coste terrible en vidas humanas. La guerra relámpago y la batalla en profundidad no son solo capítulos de un libro de historia, son ecos que nos advierten y nos instruyen desde las profundidades del conflicto más grande que la humanidad ha conocido.